Buenas tardes. A continuación voy a desarrollar algunos contenidos importantes de la unidad 1 del curso de Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos. Algunos elementos que es importante retomar y profundizar con respecto a una valoración ética son los siguientes. La recomendación es que realicen apuntes durante el desarrollo de este video para que puedan incorporar el concepto, la interpretación o la categoría que estimen pertinente. Se va a explicar en términos generales qué es un sistema ético. También se va a profundizar cuál es la relación del ser humano y la acción. Y la meta es que el estudiante incorpore los contenidos de este video en el trabajo colaborativo y en evaluación específica del estudio de caso. ¿Qué es un sistema ético? Dentro de la parte de la filosofía, un sistema ético está construido a partir de una idea de ser humano. Entonces, parte en cierta forma de una idealidad, de una construcción ideal, y es producto de una precomprensión. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dije hace un ratito, es una idea, un ideal, una construcción que colocamos como referente para irnos perfeccionando progresivamente. Entonces, este es el primer elemento de un sistema ético. El segundo elemento es una valoración de cómo debería ser la acción de este sujeto, de esta construcción ideal. Y estos dos componentes es lo que permite hablar de un sistema ético. Recapitulando, un sistema ético está conformado por la construcción de una idea de ser humano, ¿verdad? Y por una valoración o establecer criterios de cómo debería ser la acción de este ser humano. ¿Qué elementos hay que considerar para hacer una reflexión ética? El primer elemento que hay que prestarle atención es explicar, describir, contextualizar qué es ese ser humano. Por dar un ejemplo, si yo voy a analizar a un ser humano, yo tengo que decir cómo es, dónde se encuentra y qué realiza. Esto permite comprender a ese ser humano dentro de un contexto social, político y cultural. Adicionalmente, hay que explicar cómo lo comprendemos. Voy a dar un ejemplo acá. El hablar de un ser humano, mujer, a principios del siglo XVIII, era distinto o es distinto a hablar de un ser humano, mujer, en el siglo XXI. La manera en cómo se comprende este ser humano, mujer, en una época histórica determinada es distinta. Entonces yo tengo que describir cómo es la comprensión de ese sujeto a partir de un contexto. Y otro elemento importante es la acción. ¿Qué vamos a valorar? En ética, un elemento importante son los actos humanos. Los actos humanos son acciones que se generan a partir de la interacción entre la racionalidad y la voluntad. Señala Cortina, como lo hemos mencionado ya varias veces, yo puedo valorar que una acción se realice, las consecuencias de ello, como que la acción no se realice y las consecuencias de ello. Entonces, para reflexionar desde una perspectiva ética, debe tener tres componentes. El ser humano, decir quién es, cómo lo comprendemos, decir el contexto y describir la acción que vamos a valorar sobre ese ser humano. ¿Cómo se debe valorar al sujeto y sus acciones? Como lo mencionamos hace un ratito. Cuando yo ya tengo claro cómo es ese sujeto que voy a analizar, cómo lo estoy comprendiendo y la acción, ya con esos dos elementos, ¿verdad? Yo puedo analizar y hacer una valoración desde el ámbito de la ética. Ahora sí, a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad,
se han construido diversas concepciones del ser humano en general. Dentro del curso vamos a revisar 4 concepciones. Cada una de ellas lleva una comprensión del sujeto, una comprensión de la acción. La primera concepción que vamos a desarrollar es la judeocristiana. La judeocristiana parte del comprender al ser humano como un ser dualista, es decir, que está conformado por cuerpo y alma. Y producto de la interacción de esas 2 dimensiones, el ser humano se encuentra con respecto a otras especies en un sitio elevado. Es decir, ocupan una posición distinta con respecto a los otros seres de la creación. Un elemento importante para comprender ese sitio elevado es que se establece por medio de una comprensión religiosa del ser humano que existe una relación padre-hijo, es decir, nosotros tenemos una relación con nuestro creador que dentro de la visión judeocristiana es Dios. Adicionalmente, nuestros actos, nuestras acciones se van a valorar en 2 dimensiones, en la negación o en la separación de la divinidad. Entonces, el ser humano adquiere su condición distinta cuando niega o cuando se separa de la divinidad. ¿Cuándo se da este proceso? Bueno, espero que recuerden un poco sus clases de religión. Cuando el ser humano violenta un principio básico que le dio Dios y a partir de ahí viene el proceso de caída. Entonces hay una separación, ya no están en la misma dimensión y aparte de eso trae una serie de consecuencias a posteriori. Ahora sí, a partir de esos 4 elementos que acabo de explicar, se puede decir que dentro de la concepción judeocristiana existe una percepción de que el ser humano es un ser histórico. ¿Y cómo se visualiza esa evolución histórica? Del paso del paraíso a el pecado, es decir, la caída. Adicionalmente, esta caída o este pecado original trae el castigo, ¿verdad? Ustedes recordarán, si mal no recuerdo, que dicen que a la mujer le dice con dolor parirás a tus hijos y al hombre le dice que le toca trabajar. Entonces digamos que esos son los castigos que por género, ¿verdad?, se despliegan de esta visión judeocristiana. Viene un proceso de redención, ¿verdad?, que dentro de la visión judeocristiana es la presencia de Jesús en la tierra, que lo que hace es borrar todos nuestros pecados y empieza un nuevo proceso que nos abre o que nos da acceso a la vida eterna. Entonces, dentro de esta visión vemos que hay una construcción lineal, ¿verdad?, en donde hay un conjunto de procesos que nosotros vamos a ir experimentando. Por lo tanto, este sistema ético, las nociones de bien y mal vienen desde afuera, no son producto de nuestra reflexión. Y justamente aquí, nosotros como seres humanos nos vemos obligados a cumplir las normas dictadas por un creador. Y esta es la única manera de reivindicarnos. Entonces, en este caso, vemos que el ser humano logra posesionarse como un sujeto ético siempre y cuando cumpla las normas externas. Diversos teóricos y teóricas tanto del área de filosofía como antropología, incluso psicología, establecen o cuestionan esta concepción judeocristiana porque dicen que anula la responsabilidad humana y ponen en cuestionamiento la libertad. Y se materializa por medio de estas 2 preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad humana ante este destino manifiesto? ¿Realmente tendré yo posibilidad como sujeto de no cumplir esas normas dictadas por Dios, por decirlo de alguna manera? Y si ya están dictadas por Dios, ¿dónde queda mi libertad? Entonces, por ahí son elementos o cuestionamientos que se le han hecho a esta concepción. ¿Por qué estoy explicando esta concepción? Porque cuando yo hago una valoración ética, yo me puedo fundamentar de esta concepción. ¿Por qué? Porque me explica cómo es el ser humano, me explica que el ser humano
es distinto a las otras especies, tiene una posición elevada, tiene una relación directa con un Padre Celestial, las normas vienen desde afuera, tiene que cumplirlas, hay noción de pecado, de castigo y redención. Entonces yo puedo hacer una valoración de una situación X, incluso actual, desde esta concepción. Otra concepción se llama la racionalista o Homo sapiens, y justamente esta igual establece ciertos principios para comprender al ser humano en general. Y son las siguientes. Primero, es un ser dualista. Está conformado por cuerpo y por razón. El ser humano se hace en sociedad por medio de un proceso educativo. Las ideas morales son conocidas con el intelecto y se autodetermina siguiendo la razón, y esto es lo que le da dignidad. Entonces, dentro de esta concepción, justamente aquí lo más importante es el uso de la razón. Como soy un sujeto de razón, soy totalmente perfectible, y por medio del conocimiento yo me acerco a nociones de verdad, justicia e igualdad o equidad. Estas ideas o estos valores morales yo los conozco racionalmente, ¿verdad? No me son dadas, sino que producto de la interacción social yo los voy construyendo. Y justamente en este proceso de construcción es que yo me hago ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre la racionalista y la judeocristiana? Que mi condición de humanidad viene dada desde afuera, mientras que en la racionalista yo la voy construyendo en términos sociales. Y un elemento importante, somos producto de la historia y del progreso del mundo. Por lo tanto, dentro de esta visión, lo correcto es lo racional, lo que está construido con la razón, lo que tiene un componente científico y objetivo y que tiene un componente técnico, es decir, que se pueda verificar. Adicionalmente, la norma ética dentro de la concepción racionalista tiene como sentido o tiene como gran finalidad buscar nuestro bienestar. Ninguna norma social dentro de esta concepción iría en contra, o no sería racional, ¿verdad?, que fuese en contra de la humanidad. Entonces, regularmente todo lo que el ser humano genera bajo criterios racionales, técnicos y científicos tiende, en teoría, al bienestar del ser humano. La tercera concepción es la vitalista o el homo faber, el ser humano que hace. Y esta concepción tiene igual una comprensión del ser humano, y esta es como más cercana al siglo XX, siglo XXI inclusive. Esta tiene un componente más epistemológico, más de la parte de psicología, un alto componente antropológico. Este plantea de que el ser humano somos instintos, somos un ser totalmente instintivo. Nos marcan 4 grandes instintos, que es la producción, la sexualidad, la crianza y la libido. Tenemos estos instintos, si los analizamos, tiene componentes o se despliega a nivel político y a nivel de búsqueda del poder. También tiene un elemento muy alto con la conservación, que está relacionado con toda la dimensión económica del ser humano, y los instintos dominan prácticamente nuestras acciones humanas. Entonces, estos instintos se clasifican, recapitulo acá, en instintos de producción, en instintos políticos y en instintos económicos. Se piensa que el ser humano tiene una dimensión inconsciente y que tenemos una latencia, o sea, siempre vamos a estar en el enfrentamiento entre la vida y la muerte. Y eso va a definir muchas de nuestras acciones. Para podernos valorar es necesario entender que somos sujetos con una gran profundidad psicológica, que tendemos a fallar, que somos seres falibles y también somos seres muy complejos. Por lo tanto, analizar las acciones humanas no es meramente un proceso racional de sumar cosas, ¿verdad?, sino que hay que analizar varios elementos contextuales. Y adicionalmente, este sistema no puede ir en contra de la condición humana. Entonces, cualquier sistema ético que saque de la ecuación los instintos, dentro de esta concepción, quita todo el carácter humano de cualquier valoración ética.
Y la última concepción es la responsable. Y justamente es más desarrollada por pensadores de finales del siglo XX, mediados del siglo XX, principios de este siglo XXI. Y parte de la noción de que nosotros somos seres que nos autodeterminamos. Tenemos encima la gran premisa, el gran elemento orientador de ser libres. No podemos ir en contra de nuestra libertad. Decía Jean-Paul Sartre que estamos destinados a la libertad. Si un ser humano tiene que elegir, si un ser humano siempre va a tener que elegir, ya sea hacer algo o no hacerlo, ya ahí está en un proceso de elección. El ser responsable es constitutivo al ser humano y a partir de esta responsabilidad adquiere conciencia de sí y de algo. El algo entendámoslo como algo externo. Entonces yo al ser responsable de mis acciones, de mis palabras, de mis decisiones, yo adquiero noción de mi persona y sé que lo que yo hago impacta a los otros. Cada acción que yo realice cada día, los pensadores teóricos y teóricas que desarrollan esta concepción, dice que eso es lo que me hace a mí ser cada día ser humano. O sea, el simple hecho que yo cada día me levante y genere un conjunto de acciones, eso me humaniza cada vez más. El ser humano decide por él y por el resto de la humanidad, está muy relacionado con la noción de sí y de algo, ¿verdad? Entonces, si yo genero una acción particular contra el ambiente, eso va a impactar de manera progresiva a la humanidad, por dar un ejemplo. Y el ser humano actúa esa acción y es una acción responsable. Entonces, dentro de esta concepción, pensar un ser humano sin toma de decisiones, sin generar acciones, es imposible. Entonces, estas 4 concepciones nos van a permitir realizar un análisis. Quisiera devolverme un segundito acá. Para efectos del estudio de caso que ustedes van a realizar, ustedes deben escoger una postura sobre la cual van a analizar o van a realizar su análisis, ya sea la judeocristiana, ya sea la racionalista, ya sea la vitalista o ya sea la responsable. Deben escoger solamente una porque esta les va a dar como los parámetros o los lentes sobre los cuales ustedes van a analizar el problema que identifiquen. Para efectos de análisis, es importante que ustedes comprendan la ética como una disciplina de carácter filosófico y en un sentido adjetivo, un poco lo que señala de la cortina en la lectura que ya realizaron, es que implica un proceso como disciplina filosófica, implica un proceso de reflexión sobre la moral. Es decir, una reflexión sobre las costumbres, sobre los valores, sobre las tradiciones de una sociedad determinada. Y justamente al reflexionar sobre la moral, yo le estoy prestando atención a las consecuencias de ciertas costumbres, las consecuencias de ciertos comportamientos y hacer una valoración de esas repercusiones. Si yo estoy haciendo una valoración de la moral entendida como costumbres, comportamientos y repercusiones, yo estoy haciendo un ejercicio o un análisis de la ética en sentido adjetivo. Otro elemento importante que ustedes podrían considerar es, ok, yo no quiero utilizar la ética en sentido adjetivo, que es la reflexión sobre las morales. Puedo utilizar otro elemento para analizar y sería comprender la ética como un análisis de juicio práctico. Es decir, aquí implicaría entender la ética en un sentido adjetivo. Entonces, esto conlleva a establecer si algo es conveniente o no. Entonces, para poder establecer si algo es conveniente o no, yo tengo que hacer una valoración a nivel práctico, es decir, tomando en cuenta el contexto, las circunstancias sobre las cuales se generó o no una acción y a partir de ahí establecer si es conveniente o no. Y verificar si esa acción que se realizó tiene sentido, si está coherente con el contexto o no lo está. Si hago un análisis de este nivel, entonces yo estaría haciendo un análisis desde una perspectiva sustantiva.
Entonces, ojo acá, tienen que escoger una postura y tienen que escoger a nivel de ética si van a hacer un análisis adjetivo o sustantivo. Para poder realizar esta presentación, consulté estos documentos que ustedes visualizan acá. De Adela Cortina, la ética mínima, introducción a la filosofía práctica. También de Adela Cortina, ética de la empresa. De Adela Cortina, para qué sirve realmente la ética. Y de Martínez, fábrica de hombres, la dimensión ética de la empresa. Otro elemento acá importante que vamos a revisar son las posturas y los sistemas normativos. ¿Qué es una postura ética? Una postura ética o teoría ética es una doctrina de carácter filosófico, es decir, es una manera de comprender el entorno y está estructurada. Una doctrina lo que hace es establecer o fundamentar el sentido de los juicios morales. Te va a decir, ok, usted va a analizar esto, analícelo con estos elementos o tomen en cuenta estos elementos en términos sencillos. Busca desarrollar criterios generales para legitimar ya sea creencias o principios o formas de percibir el entorno, al sujeto o la acción. Una postura ética puede provocar o puede conllevar a un análisis individual y al mismo tiempo social. Entonces, las posturas éticas nos permiten hacer valoraciones, nos permiten establecer criterios sobre los cuales vamos a analizar. Podemos analizar a nivel individual o a nivel social. ¿Desde qué postura se va a realizar la valoración del sujeto y la acción? Bueno, en términos generales, para efectos del curso, vamos a ver dos grandes posturas. Las éticas materiales y las éticas formales. Entonces, con respecto a las éticas materiales o lo que se conoce como éticas teológicas, voy a devolverme acá un segundito. Permítanme por acá. Las posturas éticas para efectos del curso, ¿verdad? Vamos a tener éticas materiales y éticas formales, pero en la lectura 4 que ustedes van a realizar, el autor las amplía. Entonces ustedes pueden escoger o esta visión o las del autor de la lectura 4, las que les resulten mejor para el análisis, pero sí tienen que escoger una postura. A nivel de éticas materiales o éticas teleológicas, es una postura ética que lo que analiza es la finalidad de lo que se realizó, ¿verdad? Entonces, para poder hacer una valoración, se toma en cuenta el fin último de la acción, el sentido de la acción, el tiempo, o sea, las consecuencias que tiene a nivel de tiempo a mediano o largo plazo. Adicionalmente, establece si esos bienes que se adquirieron fueron reducidos a un grupo de personas o si realmente repercuten en una generalidad. En ese caso, dentro de las éticas materiales siempre se hace una pregunta: ¿cuáles son los bienes que pueden ser adecuados para toda la humanidad? Trabaja un poquitito con esos criterios. Algunos ejemplos que ustedes los van a ver más desarrollados a nivel de lectura 4 que se desarrollen. Está el ejemplo de la ética de las virtudes, que establece que la finalidad del ser humano es capacitarse para hacer el bien. Entonces, la noción de bien no es que yo la traigo, sino que yo la voy adquiriendo. Y esta noción de bien está muy relacionada en que la acción que yo realice sea catalogada por los otros como buena y que el sentido final también se visualice como bueno. La ética de, otro ejemplo serían las éticas religiosas, ¿verdad? En este caso, al igual, establecen qué es lo que se debe hacer, el sentido de lo que se debe hacerse
Y el realizar estas acciones es lo que me da sentido. El sentido viene otra vez desde afuera. Entonces, recapitulando por acá, las éticas materiales se analiza la acción. Las éticas materiales solo van a analizar la acción, tanto el fin como el sentido. Van a hacer una valoración de las consecuencias de esa acción a mediano y largo plazo. Dos ejemplos de éticas materiales en la ética de las virtudes, en donde yo me capacito para ser virtuoso, por decirlo de alguna manera, y las éticas religiosas, en donde conforme yo voy generando acciones, eso le va dando sentido a mi existencia. Las éticas formales o éticas deontológicas tienen un componente muchísimo más fácil de determinar, o por lo menos lo sentimos un poquito más cercano en el tiempo actual. Las éticas formales parten del principio de que existen normas que están escritas y que reflejan el interés de un periodo histórico particular. Las éticas formales dan sentido y validez a las acciones humanas. Un ejemplo muy actual es, por ejemplo, los derechos humanos. Los derechos humanos reflejan, en términos ideales, que una sociedad definió aquellos elementos necesarios para seguir sosteniéndose como una sociedad viable, que no entrase en caos. Entonces, justamente los derechos humanos, al hacer el reconocimiento de estos derechos humanos, le estamos dando sentido y validez a la existencia de las personas en el mundo. Acá quiero aclarar que estos derechos humanos refieren a un tipo de ser humano con una condición económica particular, con un color de piel inclusive. Todo este proceso de los derechos humanos se da durante el periodo de la Ilustración y obviamente lleva algunos sesgos. Actualmente los derechos, existen varios tipos de derechos, ¿verdad? Los derechos humanos se han desplegado en una serie de derechos económicos, civiles, entre otros, pero en términos generales, ¿verdad? Son representativos de un grupo social. Los derechos humanos, en sentido ideal, están respaldados por principios de justicia y están escritos en normas. Justamente acá, en las éticas formales, tenemos algunos ejemplos más asociados a la parte filosófica, ¿verdad? Y práctica, que es que están construidos o están respaldados por leyes, hacen referencia a lo que son los deberes. También están establecidos en normas, quiere decir que están escritos, tienen un reconocimiento a nivel global, por decirlo de alguna manera, y son importantes para los procesos de consenso a nivel social. A nivel de la ética también existe niveles. La ética descriptiva, ¿verdad? Si yo voy a hacer un análisis de la ética y quiero hacerlo desde la ética descriptiva, entonces la ética plantea que nuestro comportamiento es producto de la socialización que moldea, determina normas, valores y principios. Y el segundo nivel de análisis de la ética es la ética normativa, que esta lo que intenta es formular principios generales que justifiquen diversos sistemas normativos, como por ejemplo la religión, el derecho, entre otros. Entonces, a efectos de estudio de caso, ustedes pueden escoger el nivel de ética que quieren utilizar, ya sea el descriptivo o el normativo. Hace un ratito mencioné que la ética tiene niveles descriptivos o normativos. El nivel normativo está muy asociado a la construcción o institucionalidad de ciertos sistemas sociales. Un sistema social implica interacciones entre los seres humanos, generación de
organizaciones de diferente tipo que van a configurar diversos tipos de sociedades. En términos generales, muy generales, los 4 grandes sistemas normativos que van a ser objeto de reflexión durante el curso va a ser el derecho, ¿verdad? Entendido como este conjunto de normas jurídicas, la religión con todo su componente dogmático, la moral, entendida como lo mencionamos en clases anteriores, como este conjunto de costumbres y valores de una sociedad determinada, y la ciencia. ¿Por qué la ciencia? La ciencia es un sistema que tiene normas y que establece criterios de objetividad, verdad y validez, y van a marcar en cierta forma la construcción de ciertos elementos para valorar ciertos elementos sociales inclusive, ¿verdad? Si la viabilidad de un proyecto científico tecnológico o no, si una investigación es válida o no, si una investigación tiene criterios realmente objetivos que generan conocimiento objetivo. Esas son cuestiones que en cierta forma vamos a trabajar y vamos a valorar conforme se vayan desplegando la unidad 1, la unidad 2 y 3 del curso. El derecho como sistema normativo tiene ciertas particularidades que es importante tomarlas en cuenta, que la distancia en cierta forma, y esto es algo que cuesta mucho comprender a veces, de la ética. El derecho como sistema normativo, su cumplimiento se da de manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente si yo no cumplo una norma legal, pues yo sufro una sanción, un castigo que probablemente esté asociado con cárcel. Adquiero una disciplina, sí, adquiero una disciplina, pero la disciplina me viene dada desde afuera, no es producto, yo no tengo la capacidad de decidir si quiero o no quiero cumplir una ley. Puedo decirlo, no la voy a cumplir, pero sé que por eso voy a tener un castigo. Y la mayoría de los elementos normativos del derecho se encuentran codificados, es decir, existen códigos como por ejemplo el código laboral, el código comercial, que vienen a regular un conjunto de relaciones a nivel social. Con respecto a la ética tiene un conjunto de normas que se construyen más, en el plano ideal, a nivel interno. Adicionalmente, el sistema normativo de la ética no es coactiva y solo funciona cuando se da por medio de presión social. Esto lo vamos a ver un poquito más ejemplificado cuando sea o cuando trabajemos algunos elementos de la ética profesional. Aunque el curso no es de eso, sí trabajaríamos algunos elementos. Y una de las grandes críticas que se le hace a la ética es que sus normas no son tan puntuales como las del derecho, tan claras, tan blanco y negro, sino más bien son normas muy generales y a veces poco claras. Y tiene una parte, la ética sí tiene un conjunto de códigos deontológicos, ¿verdad? Que vienen a regular ciertos procesos, sobre todo a nivel del ámbito profesional. Para poderles conversar un poquitito sobre las posturas éticas, sobre los niveles de la ética y sobre los sistemas normativos, consulté estos 4 documentos que ustedes ven acá. El de Marlaska, Introducción a la Ética, de Kizan, Introducción a la Ética, la indefensión de los filósofos ante el desafío moral de nuestro tiempo, y de Zamora, Ética y Sociedad. Para efectos del estudio de caso, cada uno de los componentes desarrollados en clase, en este video, ustedes tienen que valorar cuál de ellos van a incorporar dentro de sus análisis. Muchísimas gracias y éxitos con esa evaluación.